Y no es para menos. Desde China, el presidente de la República, Gustavo Petro, tuvo una reacción muy fuerte. Dijo que lo sucedido en el Congreso fue fraude. Convocó a las calles, habló de una huelga generalizada en el país y le prohibió a las fuerzas militares intervenir en caso de que ésta se dé. Y lo hizo además, Paula, posteando una foto de él con la espada de Bolívar en mano. Sí, bueno, estuvo muy activo el presidente una vez se conoció el hundimiento de esta consulta y trinó en 3 ocasiones muy seguidas. La verdad, lo que usted señalaba es el resumen de lo que sucedió. Un primer trino muy extenso y habló de fraude, luego vino un trino un poco ya más corto donde habló de salir a las calles y el tercero donde específicamente él dice que se va a reunir con el Cabildo Popular de Barranquilla. Aquí una parte de lo que fue la reacción del presidente. Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente. La orden como presidente de la República de Colombia es que en estos momentos la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo. Los ministros del presidente, los que se hicieron presentes allá en el Congreso, el ministro del Interior, el ministro de Salud, el ministro de Trabajo y la directora del DAPRE, fueron enfáticos en señalar a Efraín Cepeda como el responsable del hundimiento de la consulta popular. Dicen ellos de que hubiese hecho maniobras ilegales. Por eso anunciaron apelaciones y denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Tras conocerse el hundimiento de la consulta popular, los ministros de Salud, Interior y Trabajo se pronunciaron, denunciando fraude y llamando a los colombianos a persistir con la reforma laboral. Nosotros hemos resistido décadas, vamos a seguir persistiendo y nunca desistiendo. Yo lo único que le quiero decir es, el pueblo es superior a sus dirigentes, dijo Jorge Eliezer Gaitán, el pueblo es superior a los dirigentes. Se van a tener que encontrar con el pueblo. El jefe de cartera de Trabajo aseguró que los congresistas de los partidos de gobierno, como el Pacto Histórico y algunos del Partido Verde, instauraron su apelación a la votación, según ellos, porque no se cumplieron los 20 minutos reglamentados por el legislativo. No es una derrota, lo que hubo fue un fraude en cabeza de Efraín Cepeda. Que quede muy claro, ahí hubo trampa. Fue evidente la trampa y vamos a acudir a los mecanismos legales que tengamos a nuestro alcance. Ya hay una apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro y otros senadores y senadoras que presenciaron el fraude. Por su parte, Benedetti aseguró que hubo un cambio de voto por el senador del Cambio Radical, Edgar Díaz, a último minuto, lo que alegan como fraude. Es que el presidente del Senado no cumplió su palabra. Y no la cumplió debido a que se acuerda usted que había dicho que se iba a votar hoy la consulta y metió la apelación para distraer. Lo segundo es, y ahorita les voy a mostrar el video, por eso me había demorado en salir, en que se cierra la votación y un voto de Edgar Díaz se cambia de sí al no. Y el señor, y ahí está la grabación, secretario, añade un voto más al no. Sin embargo, el senador se pronunció asegurando que su voto siempre fue público y era el no a la consulta popular. Se espera que el gobierno presente las evidencias ante los organismos competentes como la Procuraduría. Y como ustedes se dieron cuenta en las imágenes con las que arrancamos esta emisión de noticias, el ambiente estuvo bastante hostil, casi violento, Paula, porque estuvieron a nada de llegar a los golpes entre los senadores de la oposición y los senadores de gobierno. La policía tuvo que entrar y sacar escoltado al presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda. Y el ministro del Interior estaba por fuera de sus cabales. Sí, ánimos muy caldeados, la verdad, eso fue lo que ocurrió allí en el recinto del Congreso una vez se conoció el resultado. Y tormenta política es una frase de cajón, pero quizás se acomoda bastante bien para definir lo que pasó después cuando vinieron las reacciones a favor y en contra de ese hundimiento de la consulta popular. Desde los cercanos al gobierno, bueno, se unieron a esta tesis del fraude, mientras que desde la oposición hablaron de que este fue un triunfo de la independencia, incluso del dinero que se le ahorró a los colombianos al decirle no a esta consulta. No hay ni condiciones ni voz. Ni condiciones ni voz. Se le ahorra al país una plata importante que se va a ir a cubrir las necesidades básicas insatisfechas de los colombianos. Y ahí tiene el gobierno la apelación para que la reforma vuelva a una comisión y se comience a revisar y a concertar
que fue lo que le faltó al gobierno de Petro hacer desde el primer día. Sabíamos pues que esto iba a pasar. El senador Efraín Cepeda se aceleró a poner al señor Ciro Ramírez para que la oposición ganara un voto y no hubo 3 senadores del pacto que no votaron, entonces ahí se perdió. Todas las votaciones de hoy las perdió el gobierno. Un gobierno tramposo que compra congresistas para pasar reformas. Un Congreso que compra, según dice Sandra Ortiz, elección de magistrados de Corte Constitucional. Hoy se demostró que el Senado tiene altura, que no se deja de las amenazas de Gustavo Petro. Cerraron la sesión a pesar de mi apelación, que apelé la votación por los votos manuales repetidos que ahí habían. Apelé que se levantara la sesión y aún así la levantaron. Le hicieron conejo a los colombianos y se los advertí hace menos de 3 minutos. Con argumentos demostramos en el Senado que hay sensatez, que hay independencia. Y se negó el trámite de la consulta populista. Una gran noticia para el país. Que el gobierno se dedique a lo que le corresponde, a atender los temas de salud, de educación, de vivienda. Bueno, sucedió lo que no estaban los cálculos. Ayer a esta hora nosotros decíamos, es muy probable que el gobierno sí tenga las mayorías. Se hablaba que tenía 51, 52 votos, pero todo cambió en la mañana de hoy. Primero meten la apelación, la reforma laboral estaba hundida, sí. Apelan el hundimiento para revivirla, que fue lo que hicieron, y con ese argumento dicen, ya no se necesita la consulta, votan negativo a la consulta, inmediatamente el gobierno dice, fraude, y presentan un video del ministro del Interior que no evidencia mayor cosa, no evidencia como tal un fraude, pues tendrá que investigar la Fiscalía si es que lo investiga. Lo cierto es que consulta popular ya no hay. Bueno, que el video ya lo vamos a ver, ya se los vamos a mostrar más adelante porque Armando Benedetti dijo, lo voy a publicar y bueno, ya lo publicó y ya se los vamos a mostrar, pero sí perdió fuerza el tema de la consulta una vez se aprobó esta apelación de la reforma y quedó otra vez viva la reforma. Tenía sentido un poco también que se cambiara, que el orden del día fuera el que dio el presidente del Senado, que dijo, bueno, primero votamos apelación y después la consulta, porque debería ser como el deber ser de las cosas. Incluso, mire que esa votación, para cambiar el orden del día, que era lo que le estaban pidiendo, oiga, no, primero consulta, después apelación de la reforma, la votación fue muy diciente, 56 contra 42. Entonces ahí ya se veía venir cómo iba a ser la cosa. Luego ya la votación que revivió la reforma fue aplastante, 68 contra 3. Entonces creo que esto ya auguraba lo que iba a pasar en esa votación de la consulta, porque si queda viva la reforma, ¿para qué la consulta entonces? Ya que yo me pregunto una cosa, Mauricio. Esto se lo hubieran ahorrado si aprueban la reforma laboral. Y si hubieran aprobado la reforma laboral con ajustes, modulada, moderada, pues se hubieran evitado esto que pasó, que termina en el fondo dándole argumentos al presidente para que diga lo que siempre dice, a las calles, huelga generalizada, vamos a hablar con los sindicatos, no nos dejan, en fin. Claro, el Senado en últimas lo que está haciendo es devolviéndose reculando. sobre su... Exacto, reculando. Está reculando. Reconociendo que cometió un error. un poquito tarde lo que no hizo, es cierto. Reconociendo un error político, porque no es un error relacionado con la reforma laboral, cada uno tendrá su percepción sobre esa reforma, sino el error político de haberle dejado el balón en el área al presidente Petro. ¿Qué quiere decir todo eso? Que cuando se rechazó la reforma laboral, pues el presidente Petro sacó la bandera y empezó a subir en las encuestas, a decir vamos a hacer una consulta por la reforma, etcétera, etcétera. El Senado, y ahí está la clave del cambio del orden del día que menciona Paula, que no se cambió por 2 votos, no se cambió por 4 votos, se cambió como por 12 votos a favor. Votar primero la apelación. Hubo una apelación que dijo, ese hundimiento de la reforma laboral no tiene sentido, hay que revivirla. Dijeron, revivámosla. Ahí el Senado reculó, corrigió la plana y dijo, ahora el balón vuelve a estar en el campo nuestro. Y el balón en el campo del Senado, lo decía la senadora Paloma Valencia, eso fue el giro clave, porque muchos senadores que estaban dispuestos a votar por la consulta dijeron, pues si ahora nosotros podemos hacer nuestra propia reforma laboral y no la que el gobierno está proponiendo, pues entonces le bajamos el volumen a la reforma laboral. Fue el movimiento clave, con un elemento muy importante. El gobierno apoyó esa apelación. Hasta apenas ayer, el gobierno, el ministro Sanguino y el ministro Benedetti estaban diciendo que eso era una afrenta contra el pueblo, que cómo iban a revivir esa reforma laboral, que querían hundir la consulta. Cuando el mismo ministro Benedetti y el ministro Sanguino dijeron, sí, nosotros apoyamos la apelación. Ese volver el balón al campo del Congreso, ya las cosas para los observadores estaban sonando raras. ¿Por qué el gobierno cambia de estrategia? Y alguien se lanzó en redes sociales,
¿Será que no tiene los votos? Y todo el mundo, no sea bobo, pues no tenía los votos. Y no los tenía además por dos motivos. El primero de ellos, porque hay 3 senadores del pacto histórico que no se aparecieron. Yo creo que les van a cobrar caro, incluida la doctora Marta Peralta, tan visible y tan exuberante en ciertas votaciones, aquí no se mostró por ninguna parte. Pero lo segundo, ustedes oyeron al ministro Benedetti diciendo, aquí hubo 2 fuentes de fraude, una que voltearon el orden del día, pues lo votó a favor el Senado, pero 2 que le voltearon el voto al senador de Cambio Radical, Edgar Díaz. Y ustedes han visto al senador Edgar Díaz diciendo, si yo voté que no a la consulta, a mí no me voltearon ningún voto. En fin, habrá mucho por recorrer desde el punto de vista de la apelación a esta misma decisión, habrá mucho que recorrer desde el punto de vista de las carreras que tiene que hacer el Senado, ya vamos a hablar de ello en un momento, pero también de la bandera que empieza a esgrimir el presidente Petro. Ayer lo decíamos, aquí hay munición para que el presidente Petro diga, no me dejan hacer las cosas. Vamos a ver qué Discursiva. resulta. Munición discursiva. Retórica. Retórica. Vamos a ver si eso permea a las calles. Es muy diciente que Marta Peralta no hubiera ido, Mauricio. No fue. Sí. Ese no es un detalle menor, porque ella es muy exuberante, su ropa, guayú, el tema, lo que le pasó en París. Era una de las primeras que tenía que estar ahí. Sí. ¿Por qué no fue? Vaya uno a saber. ¿Por qué no fue? 3 senadores del pacto histórico, Sí. esos 3 votos habrían Eso cambiado cambia la balanza completamente. No, claro, es No que fueron. mire, la diferencia fue nada. O sea, El es pacto un histórico, votico sí. más hacía la diferencia. Claro. Y en esa medida el pacto histórico, me atrevo a opinar pues, sobre cosas que son del fuero de esa coalición, en lugar de estar diciendo aquí, allá y allá, debería mirar el pecado adentro. 3 de sus miembros no fueron en una votación clave Crucial. para el gobierno. Esta sí era una votación crucial.